Actualmente, según los resultados de la encuesta, 7 de cada 10 personas expresan que los problemas económicos son los más apremiantes que estamos experimentando como país. Al profundizar sobre este 70%, vemos que la gran mayor parte de la población expresa problemas económicos asociados con el costo de la vida, el encarecimiento de los productos. Debemos recordar que hemos estado por mucho tiempo en un contexto en donde los precios han ido incrementando. Según datos del Banco Central de Reserva, la inflación al cierre de mayo rondaba el 4.4, pero la inflación de productos alimenticios era de 8.4, es decir, casi el doble. En ese sentido, vemos que la población salvadoreña identifica un panorama desafiante en términos económicos. El tema clave acá que es una fotografía a junio 2023, estamos hablando del cierre del primer semestre de este año. Todavía no ha iniciado la campaña electoral, número uno. También los partidos en este mes van a entrar a sus procesos de elecciones internas donde se van a definir los candidatos y candidatas. Entonces, falta mucho todavía para identificar cuáles van a ser las tendencias próximas y por tanto el mensaje más bien es ver por un lado cómo va a evolucionar la opinión pública en los próximos meses y en segundo lado cómo los partidos políticos van a tomar sus respectivas estrategias en la campaña electoral para poder acaparar adeptos y convencer a la hora de la intención de voto. ¿Nos podría ampliar un poco sobre los datos que reflejan de la cantidad de personas que ya decidió que votarán en las elecciones y cuáles pues prefieren abstenerse? Ok, cuando se les consulta a las personas si en caso de que las elecciones fuesen el próximo domingo, por cuál asistirían o no asistirían a votar, el 83.2% expresa intención de asistir a ejercer el sufragio. A estas personas se les pregunta qué tan seguras están de que en efecto van a asistir a votar. De ese 8 de cada 10 personas, de esas 8 de cada 10 personas que expresan que sí asistirían a votar, 6 de cada 10 expresan que definitivamente asistirían a votar y 2 de cada 10 dicen que tal vez o posiblemente asistirían a votar. Por otro lado, el 15.1% de la población expresó que no asistiría a votar, de las cuales el 5% aproximadamente expresa que definitivamente no asistirá a votar y el otro porcentaje restante manifiesta que tal vez no lo haría, tiene un poco más de dudas. Entonces aquí vemos que hay aproximadamente una tercera parte de la población que todavía expresa dudas de si asistir o no asistir a votar. Nuevamente, esta decisión se va clarificando entre la población a medida las elecciones se van acercando, a medida van obteniendo información del candidato o candidata que es de su preferencia. Nuevamente, es una fotografía del momento. Hay que continuar dando seguimiento a la opinión pública salvadoreña y a su intención de voto. Esta indecisión de la gente para votar ha incrementado si la comparamos con estadísticas de años anteriores. No, de hecho, en las encuestas de opinión pública suele ocurrir un efecto, que el tema de la intención de asistir a votar suele ser un poco más alta respecto a la participación electoral efectiva. Y esto en algunos estudios se recalcan como posibles hipótesis de explicación de que, por ejemplo, las personas en el momento en que se les consulta si asistirían o no asistirían a votar, mucha gente posiblemente dicen que sí, probablemente no lo van a hacer y expresan que sí porque ven el voto no solamente como un derecho, sino también como un deber ciudadano. Entonces, en alguna medida las personas a veces o se abstienen de decir su declaratoria sobre la asistencia al voto o por el contrario dicen que todavía no están seguras. Entonces, propiamente la fotografía, entre más próxima esté, va a ser mejor o más certero el dato. En el tema de la seguridad, ¿qué opina también la gente del régimen de excepción? Las personas opinan, por ejemplo, solamente una de cada 10 personas considera que el problema más grave que experimenta actualmente El Salvador es el asociado al tema de la seguridad. Vemos cómo a lo largo del tiempo esta perspectiva ha ido modificándose, ha ido a la baja y más bien el tema clave es cómo la problemática económica ha ido acaparando. En general las personas, el 93% aproximadamente, considera desde su perspectiva que la delincuencia ha disminuido y que el principal logro del actual presidente ha sido la reducción de la delincuencia. Hay muchos matices en las opiniones. Por ejemplo, por un lado, las personas identifican como el principal logro el tema de la reducción de delincuencia, pero acompañado de una problemática económica que la población demanda
que sea atendida lo más pronto posible porque se encuentra en una condición bastante alarmante desde la lectura de la opinión pública. La encuesta en particular no profundiza sobre cuáles son las problemáticas que identifica la población en el tema de los consejos municipales. Lo que sí se puede decir, por ejemplo, que la calificación promedio ronda el 4.9. En la medición de Fundaungo del año 2022, exactamente hace un año, fue en junio de 2022, la calificación promedio que recibían eran de 5.6. Entonces vemos cómo ha habido una caída relativamente importante a lo largo del tiempo. Ahora bien, un tema clave del tema municipal es también la evaluación del trabajo que han hecho los consejos municipales, porque la población, solamente el 44% cataloga que ha sido un muy buen trabajo o un buen trabajo. Y esta percepción o esta valoración también se ha deteriorado a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo de alguna manera en la evaluación de las tres instancias, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y consejos municipales, las primeras dos instituciones mantienen sus niveles de aprobación, mientras la tercera se ha visto afectada desde la opinión ciudadana. En cuanto a la intención de voto, tanto para las presidenciales, municipales y legislativas, la mayoría la obtenía Nuevas Ideas. ¿Cree que pueda cambiar ese panorama? Falta mucho todavía para decir si puede o no cambiar la perspectiva, porque en este momento todavía no ha empezado la campaña electoral. Vamos a estar en julio definiendo los candidatos y candidatas de cada uno de los partidos en las elecciones internas y se pueden desarrollar muchos efectos en los próximos 6 meses de cara a los comicios que nos deparan para el próximo año. Entonces, acá lo más importante o el mensaje clave es dar un seguimiento sistemático y continuo a la opinión pública, porque las opiniones podrían variar, no sabemos cómo podrían variar, pero definitivamente puede haber un efecto de campaña electoral. Entonces, falta todavía para dar. Okay. La encuesta revelaba que la mayoría, pues en ese momento pretendía que votaría por bandera. Cuando ya se conozcan los candidatos, posiblemente pueda que cambie también. Es posible, digamos que la población necesita saber primero quiénes van a ser los candidatos y las candidatas de cada uno de los comicios para posteriormente dar un seguimiento de qué es lo que va ofreciendo la plataforma de cada partido, cuál es la oferta política y paulatinamente ir puliendo sus decisiones.